La Yum Santísima Cruz Tun. Yum Ku, Dios creador la puso para que fuera el amanecer del mundo. Así lo explicaron los antepasados que encontraron a la Yum Santísima Cruz Tun. Los antiguos decían que el lugar donde la vemos actualmente es el mismo sitio donde la encontraron por primera vez, ya que Yum Ku, Dios así lo quiso. Los ancianos contaron que la Yum Santísima Cruz Tun hablaba con el Padre Eterno que vive en los cielos, porque cerca de ella, sin que nadie hubiera allí, se escuchaban voces de hombres, dulces cantos de pájaros y rezos. Por eso pensaron que no solo era una piedra la Yum Santa Cruz Tun, porque hacía milagros. Los antepasados contaban que junto a la Santísima Cruz Tun había un testamento escrito en lengua maya que tenía un grosor y anchura de cerca de 1 metro. Dicen que no fue escrito por hombre alguno, pues las hojas de este libro se volteaban solas y si alguien por curiosidad pretendía hacerlo le salía sangre al libro, porque dicen que estaba vivo. También está allí escrito la forma de rogarle a Yum Santísima Cruz Tun y que ella llevará ante Yum Ku, divino creador, las rogativas de sus hijos. También estaba dicho ahí que si se apresuraban a adorar a la Yum Santísima Cruz Tun tendrían buenas cosechas en las milpas. La Yum Santísima Cruz Tun fue hecha de una sola pieza en ese lugar, para que nadie la pueda mover. Ella es la señal del centro del mundo y señala que allí es el centro de la gloria de Yum Ku. Cuando los hijos de este pueblo se acercan a rogarle a la Yum Santísima Cruz Tun, ella lleva el mensaje a Yum Ku con su sagrado poder. Para rogar es necesario hacerlo con mucha devoción y confianza, ya que la duda mata la fe. Yum Santísima Cruz Tun es muy milagrosa.